En el grandioso mundo de la literatura, hay obras que trascienden el tiempo y el espacio, convirtiéndose en auténticos tesoros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los libros más caros jamás vendidos? Acompáñame en este viaje a través de las páginas de la historia y descubre los secretos detrás de estas codiciadas joyas literarias. Número 1. El Códice Leicester de Leonardo da Vinci. El misterio de un genio. El Códice Leicester de Leonardo da Vinci, una obra maestra que encapsula la mente de un genio. Es más que un simple manuscrito. Es el reflejo de la insaciable curiosidad de Da Vinci y su deseo de comprender el mundo que lo rodeaba. Cada página, cada línea, revela sus pensamientos más profundos, sus observaciones meticulosas y sus teorías revolucionarias. Desde el flujo del agua hasta los misterios de la luna, Da Vinci buscó descifrar los enigmas de la naturaleza. Pero, ¿por qué este libro ha alcanzado un valor tan elevado? Más allá de su contenido, el Códice Leicester es uno de los pocos manuscritos de Da Vinci que ha sobrevivido intacto hasta nuestros días. Su autenticidad y su condición prístina lo convierten en un objeto de deseo para coleccionistas y amantes del arte. La decisión de Bill Gates de adquirir este tesoro por $30.8 millones en 1994 no fue solo una inversión, sino un reconocimiento del valor incalculable de la obra. Y aunque su precio monetario es impresionante, el verdadero valor del Códice Leicester reside en su capacidad para conectar a los lectores con la mente de Leonardo, permitiéndonos vislumbrar el mundo a través de sus ojos. ¿Cuánto estaría dispuesto alguien a pagar por un vistazo directo al alma de uno de los más grandes genios de la historia? ¿Qué misterios aún no descubiertos se esconden entre sus páginas? Solo el tiempo dirá cuánto vale realmente este inestimable tesoro. Número 2. La Biblia de Gutenberg. El amanecer de la imprenta. La Biblia de Gutenberg no es solo un libro, es un testimonio de la revolución que cambió para siempre la forma en que accedemos al conocimiento. Antes de su creación, los libros eran copiados a mano. Un proceso laborioso y lento que hacía que el conocimiento estuviera al alcance de unos pocos privilegiados. Pero Johannes Gutenberg, con su innovadora técnica de impresión, democratizó el acceso a la información. Esta Biblia, con sus páginas meticulosamente impresas y su elegante tipografía, representa el triunfo del ingenio humano sobre las limitaciones de su tiempo. Cada página es un recordatorio de un momento en el que el mundo estaba al borde de una nueva era. Una era en la que el conocimiento se difundiría como nunca antes. El precio de $5.4 millones, pagado en 1987 por una de estas raras copias, refleja su inmenso valor histórico y cultural. Pero más allá de su valor monetario, la Biblia de Gutenberg es invaluable por lo que simboliza: el poder de la innovación para cambiar el mundo. Número 3. El primer libro de Salmos de Pei, la joya de América. El primer libro de Salmos de Pei no es solo un libro, es un testamento del espíritu pionero y la determinación de los primeros colonos de América. En una época en la que el Nuevo Mundo estaba todavía en proceso de ser descubierto y comprendido, la impresión de este libro marcó un hito en la historia cultural y religiosa de la región. Aunque Europa ya había experimentado la revolución de la imprenta, América estaba aún en sus primeras etapas de desarrollo. La creación de este libro en territorio americano simboliza el deseo de los colonos de establecer una identidad propia, de llevar consigo las tradiciones y creencias que consideraban fundamentales y de compartirlas con las generaciones futuras. El hecho de que se haya pagado $14.2 millones por él en el 2013 habla de su valor no solo como objeto, sino como símbolo.
Es un recordatorio de los desafíos y adversidades que enfrentaron aquellos primeros colonos y de su determinación para preservar su fe y su cultura en una tierra desconocida. Número 4. Los pájaros de América de John James Audubon. La belleza de la naturaleza plasmada. John James Audubon, el autor detrás de esta obra maestra, no solo era un ornitólogo, sino también un artista consumado. Su habilidad para observar y luego plasmar en el papel la belleza intrínseca de las aves es lo que hace a este libro tan especial. Cada ilustración es un testimonio de su profundo amor y respeto por la naturaleza. Audubon pasó años viajando por América, observando y documentando aves en su hábitat natural. Su enfoque meticuloso y su ojo para el detalle le permitieron capturar la esencia de cada ave, desde el brillo en sus ojos hasta la textura de sus plumas. Pero más allá de la precisión técnica, lo que realmente distingue a este libro es la vida y el movimiento que Audubon logró infundir en cada ilustración. Las aves parecen saltar de las páginas, listas para echar a volar en cualquier momento. El precio de $11.5 millones que se pagó por una copia en el 2010 refleja no solo la calidad artística y científica de la obra, sino también su importancia histórica. Es un recordatorio de una época en que la naturaleza aún era en gran parte un misterio, esperando ser descubierto y documentado. Pero, más allá de su valor monetario, lo que realmente hace que este libro sea invaluable es la ventana que ofrece al mundo natural. En una era en la que estamos cada vez más desconectados de la naturaleza, obras como esta nos recuerdan la belleza y la maravilla que nos rodea. Nos invita a detenernos, observar y maravillarnos ante la complejidad y la majestuosidad del mundo natural. Y mientras nos perdemos en las detalladas ilustraciones de Audubon, es imposible no preguntarse, ¿qué lo motivó a dedicar su vida a documentar estas aves? ¿Qué vio en ellas que lo inspiró tanto? Y quizás, lo más importante, ¿qué podemos aprender de su pasión y dedicación? Estos libros, más que simples objetos, son testigos del paso del tiempo, de la evolución del pensamiento humano y de la pasión por el conocimiento. Cada uno de ellos guarda en sus páginas historias, secretos y misterios que esperan ser descubiertos. ¿Te atreves a sumergirte en sus profundidades y descubrir los secretos que guardan? Yo soy el documentalista y esto fue Los 4 libros más caros de todos los tiempos. Gracias y hasta la próxima.